seguramente todos los que están conectados y que se conectan luego tienen algún tipo de interés o intención en vivir o en entrar a los Estados Unidos, y la idea un poco de esta charla es tratar de ofrecer la mayor cantidad de información para ayudarlos a planificarse de la manera correcta y que puedan eventualmente hacer sus vidas o cumplir sus objetivos de la mejor manera posible. Efectivamente, Thinking World tiene una serie de profesionales que la idea es justamente que ofrezcan ese apoyo a quienes nos escuchan. En mi caso, yo trabajo para la firma Ackerman Law Firm. Soy el director operativo encargado de asuntos migratorios. Por cierto, que efectivamente, como les comentaba Oscar, voy a estar durante los próximos días en Argentina, y la idea un poco es abrirles algunos espacios para poder reunirnos presencialmente. Ya muchos de esos espacios están siendo tomados. La idea es que nos contacten lo antes posible. Luego les estaremos dando los correos electrónicos a través de los cuales pueden contactarnos. Posiblemente tratemos de abrir un par de fechas más porque vemos que hay bastante volumen de personas queriendo agendar su turno. Así que es una buena oportunidad para que conversemos individualmente. Obviamente la información que les voy a dar ahora es más genérica. La idea es como darles un paneo sobre todas las rutas inmigratorias que existen. Y luego, cuando tengamos la oportunidad de reunirnos presencialmente, en caso de que tengan un interés genuino en emigrar a los Estados Unidos, podemos analizar puntualmente o individualmente las rutas que más se adecúan al perfil de cada uno de ustedes. Ningún camino es genérico para todos. Todos los planes inmigratorios que se hacen, que hace nuestra firma, son vinculados directamente con las características de cada individuo y con los planes de cada persona y con cada grupo familiar. De modo que es bien importante que tengan eso presente. Nosotros, en nuestro caso, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a mí y a mi familia, emigramos hace ya varios años acá a los Estados Unidos, y entendemos perfectamente que una de las cosas más importantes cuando uno llega acá es poder olvidarse del tema migratorio y que eso no se convierta en un obstáculo para cumplir los objetivos y para cumplir los sueños americanos, que están trillados esa frase, pero que un poco es cierta, porque en la medida en que se van quitando del medio los obstáculos, especialmente migratorios, típicamente la ruta hacia esos sueños se van haciendo más fáciles y menos complicados y no se convierten en pesadillas. Así que lo primero que quiero aclararles es que para poder vivir en los Estados Unidos existen diferentes rutas, pero dos grandes avenidas. Las dos grandes avenidas las tengo ilustradas en la presentación que ven en pantalla, en las que se define lo que es una visa de no inmigrante y se contrasta con lo que es una visa de inmigrante. ¿Okay? Las visas de no inmigrante, por su naturaleza, son temporales, le permiten a un individuo venir a los Estados Unidos a cumplir un objetivo específico, pero no necesariamente permanente. Pueden luego, ¿cómo se llama?, cambiarse y pedirse una visa de inmigrante, pero no están condicionadas una respecto a la otra. Es decir, aquel mito de que hay una visa que me lleva a la residencia es falso. No existe ninguna visa de no inmigrante que se convierte en residencia. Eso es bueno y es malo, porque hay gente que dice, bueno, pero es que ya yo tengo no sé cuánto tiempo con mi visa viviendo en los Estados Unidos, invirtiendo, y entonces no tengo residencia. Es cierto, eso no te va a dar directamente una residencia. Pero la buena noticia es que nunca ha existido ninguna limitación, ninguna condición para que puedas pedir la residencia. Solo hay que analizar cuáles tipos de residencia hay y cuál se adecua a cada individuo. Es más, una persona que nos está escuchando ahora mismo, que viva en Argentina o en cualquier otra parte de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo, puede perfectamente aplicar a una residencia sin necesidad de haber pisado nunca suelo americano. Eso es algo que son ciertos mitos que se van escondiendo, que van, ¿cómo se llama?, ocultándose, quizá porque la planificación inmigratoria típicamente se quiere hacer de manera inmediata, y típicamente las residencias o las visas de inmigrante suelen tardarse más tiempo, y por lo tanto es necesario hacer una planificación que inicie con una visa de no inmigrante para atraer a las personas más rápidamente, y luego eventualmente paralelamente hacer una
una planificación en la que se puede obtener la residencia, pero no es necesario. Entonces, la primera distinción es visas de no inmigrantes son temporales y condicionales. Visas de inmigrantes son igual sinónimos a residencias permanentes, nos dan quizá más prerrogativas o derechos dentro del territorio de los Estados Unidos, más beneficios, algunas obligaciones adicionales desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de presencia en el territorio de los Estados Unidos, pero cada beneficio trae obviamente una obligación. De modo que esas son la distinción esencial. Dentro de las visas de no inmigrante existen probablemente el alfabeto completo de visas. La A, la B, la C, la D, la más común, obviamente, la B1, B2, que para visas, que son visas de turismo. Las visas de turismo o de negocios, o para venir a hacer algunos negocios, algunas reuniones de negocios, o algún seminario, o algún congreso, son la categoría B1, B2, y nos permiten entrar a los Estados Unidos por periodos típicamente que no superan 6 meses. No es este el objetivo de nuestra charla, hablar de visas de turismo. Las visas de turismo ustedes perfectamente saben que son solicitadas a través del portal del consulado americano. Debe haber solicitarse un turno, llenar los formularios de ese 160 que ahí mismo en el portal se indican claramente cómo deben ser llenados, pedir un turno y asistir al turno para que tengan mayores posibilidades de que esas visas de turismo sean aprobadas. Deben cumplir con dos elementos fundamentales. Uno, que puedan demostrar que tienen arraigo o lazos que los atan fuera de los Estados Unidos, es decir, constancias de trabajo, propiedades, cualquier cosa de ese estilo. Y al mismo tiempo deben demostrar que tienen suficientes medios económicos para no venir a los Estados, para que no se suponga que ustedes vienen a los Estados Unidos a trabajar o a generar algo de ingresos, que eso es ilegal, y por lo tanto ellos quieren ver sus estados de cuenta bancarios. Entonces, cuando vamos a una visa de turismo, sabemos que debemos demostrar lazos fuera de los Estados Unidos y que tengamos además capacidad económica para sostenernos aquí. Típicamente una cuenta bancaria debe superar los $5,000 en los últimos 3 meses de saldo para que ellos consideren que tienes suficientes medios para no convertirte acá en un potencial trabajador ilegal. ¿Ok? No voy a dedicarle más tiempo a la visa de turismo. No hago asesorías particulares con respecto a las visas de turismo porque esas realmente las deben llevar a cabo ustedes mismos. No sugiero que se dejen asesorar por gestores o por personas que tramitan estas visas de turismo en representación de ustedes mismos, porque típicamente cuando se llenan los formularios para hacer este tipo de aplicaciones y se coloca información que no es veraz o que no se adecúa genuinamente al perfil de ustedes, se genera un precedente dentro del sistema que luego puede afectarles cuando quieran pedir otro tipo de visa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que respecta a la visa de turismo, porque ya de antemano habíamos recibido algunas consultas con respecto a eso. Además de eso, hay montones de otras visas de no inmigrante, como por ejemplo la visa estudiante. La visa estudiante, que es la visa F1, es una maravillosa forma de entrar a los Estados Unidos cuando no hay otra condición u otra ruta disponible. Y es una posibilidad además de ingresar al ambiente o al mercado o, digamos, a ambientarse a los Estados Unidos, relacionarse dentro de los Estados Unidos, estudiar el idioma, eventualmente estudiar una carrera, y todo eso da la oportunidad de poder estar acá y de manera que eventualmente puedan reenrutarse o enrutarse hacia algún otro tipo de visa que puedan cambiar sobre la marcha. ¿Okay? Es factible, es una visa que funciona bien, se puede pedir también de manera consular. Aquí dentro de la plataforma de Thinking hay un grupo que es muy bueno que se llama GR Academics, que ofrece las asesorías en las universidades que pueden o institutos académicos en donde pueden aplicar. En nuestro caso, nosotros hacemos las asesorías legales para que ustedes puedan saber qué llevar el día de las entrevistas, o si están tramitando la visa desde los Estados Unidos, que eso también es una posibilidad, también los asesoramos en cómo enviar toda la solicitud de cambio de estatus desde los Estados Unidos. Además de la visa de turismo y de estudiante, también existen una serie de visas de trabajo. Las tres más relevantes quizá son la H1B, la L1A y la visa E, que es de tratado comercial entre Argentina, Colombia, en Sudamérica quizá son esos los dos países que todavía siguen, y Chile siguen manteniendo. Después en Centroamérica México lo mantiene,
Honduras lo mantiene, Panamá lo mantiene, un tratado de comercio y navegación con los Estados Unidos que permite hacer una inversión o un intercambio comercial con el territorio de los Estados Unidos y obtener una visa a cambio. Esa es la visa E. Entonces, la visa E tiene dos modalidades. Una visa E1 o una visa E2. La visa E1 es por intercambio comercial, quizás la menos tradicional de las dos, pero funciona perfectamente igual. Funciona perfectamente igual por lo siguiente. Supongamos que hay una persona que tiene un pasaporte argentino o colombiano, o a lo mejor ninguno de los dos, pero tiene doble nacionalidad porque tiene pasaporte italiano o el pasaporte español, y por ello quieren aplicar a la visa de inversión o visa de intercambio comercial. En el caso de la visa E1, ellos deben ser dueños de al menos el 50% de participación accionaria de una empresa en el territorio de los Estados Unidos. Ese 50% de participación accionaria debe estar representado obviamente a través de los mecanismos legales para hacerlo. Luego, ese 50% se transmite a través de o certificados de acciones que les conceden acá mismo los abogados o los contadores cuando les crean sus compañías. Y luego deben además demostrar que esa empresa en el territorio de los Estados Unidos está importando o exportando bienes con Argentina. Es decir, traigo vinos de Argentina o traigo café de Colombia y lo comercializo en el territorio de los Estados Unidos. O viceversa, exporto productos americanos y los comercializo en ese respectivo país. Lo importante es demostrar al menos unos 2 o 3 meses que llevamos a cabo esa actividad de intercambio entre nuestro país, que está dentro del tratado, y los Estados Unidos. Eso nos abre las posibilidades de poder aplicar a una visa E1 que la conceden por 5 años, renovable en la medida que sea necesario y que el negocio se mantenga operativo. Los cónyuges e hijos de un E1, siempre y cuando los hijos sean menores de 21 años, obtienen también el beneficio de estar presentes en los Estados Unidos, y a los cónyuges les conceden una autorización de empleo. En el caso de la E2, que también es por tratado con los mismos países, le permite a un individuo que tenga el 50% de participación accionaria en esa entidad jurídica en el territorio de los Estados Unidos invertir una cantidad sustancial de dinero a través de esa compañía, de patrimonio propio, trazable, y hacer esa inversión en algún tipo de negocio en los Estados Unidos. Ese negocio debe ser operativo. Las inversiones típicamente que no califican para este tipo de visas son las inversiones pasivas, como por ejemplo una inversión en un inmueble para la renta. Eso es una inversión pasiva y eso típicamente no va a concederles un beneficio migratorio, a menos que la inversión en el inmueble no sea de tipo pasivo. Es decir, yo estoy comprando inmuebles, refaccionándolos y vendiéndolos constantemente, de manera que hay una operación detrás de la inversión y por lo tanto puedo calificar, pero las inversiones deben ser un poco más sustanciales. La gente típicamente me pregunta, ¿cuál es el monto exactamente que debe invertirse para una visa E2? No está escrito. La normativa lo que dice es que la inversión debe ser sustancial, y el carácter sustancial se determina en base a la industria, a lo que el individuo está en capacidad de arriesgar, pero típicamente una inversión no debería bajar de 150 o 200 mil dólares para que pueda ser considerada como una inversión sustancial a los efectos de una visa E2. Si quieren que hablemos más en profundidad de esto y poner ejemplos ya más concretos, podemos hablarlo en la sección de preguntas o en reuniones más individualizadas. Con respecto a las otras dos visas de no inmigrante que podrían ser relevantes, se trata de la L1A, que está 2 láminas más atrás. Ahí, perfecto. La visa L1 es una visa por ejecutivo transferido, L1A. Lo que significa lo siguiente: existen 2 empresas, una en el extranjero y otra en el territorio de los Estados Unidos. En esa empresa en el extranjero, yo trabajo como ejecutivo. Puedo ser dueño de la empresa también y trabajar como ejecutivo, como puede que simplemente sea empleado ejecutivo de esa empresa. Ser ejecutivo significa no solamente que yo me autodenomino presidente o director o gerente de cualquier área de la compañía, sino además significa que yo tengo que demostrar que tengo a quien delegar las funciones que no son ejecutivas. Es decir,
Si yo soy el presidente, pero atiendo el teléfono, sirvo el café, etcétera, etcétera, no califico como ejecutivo. La lista de tiempo que yo dedico y de responsabilidades que yo tengo deben ser exclusivamente directivas. Eso es en la empresa extranjera. Y debo demostrar que he estado al menos un año de los últimos 3 años trabajando en esa empresa extranjera. También debo demostrar que existe otra empresa en los Estados Unidos con la cual la empresa para la que yo trabajo tiene un vínculo accionario. Y ese vínculo accionario se puede dar de 3 maneras. Opción número 1, que yo sea o que haya un solo socio mayoritario en ambas. Alternativa número 2, que la compañía extranjera o la compañía americana sea dueña de la otra en al menos el 51% de participación accionaria. Opción número 3, que tengan una composición accionaria idéntica, espejo, es decir, que tanto la empresa en el extranjero como la empresa americana tengan los mismos socios en la misma proporción. Esas son las 3 maneras de lograr el vínculo entre las 2 empresas. Si eso existe, yo puedo pedir que la empresa en la que ya yo vengo trabajando un año de los últimos 3 años como ejecutivo, me traslade a la empresa americana para yo también cumplir funciones ejecutivas. Ojo, el hecho de que yo me traslade a los Estados Unidos para cumplir una función ejecutiva significa que también debo demostrar que las responsabilidades y las actividades que yo voy a hacer como ejecutivo no son de otra índole, son ejecutivas. Y por lo tanto, debo tener suficientes empleados debajo de mi cargo, debajo de mi estructura, para poder delegar las funciones que no son ejecutivas. Es decir, yo debo tener 2 gerentes y ellos a su vez 2 empleados administrativos, operativos que lleven a cabo las actividades del día a día. ¿Sí? Esa es la visa L1. Esta lámina les representa un poco la división de lo que yo les explicaba, que es una visa no inmigrante con respecto a lo que es una visa de inmigrante. Y más o menos las categorías que son relevantes para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque hemos visto ya de estas visas de no inmigrante, hemos visto 2, o 3 o 4 incluso. La visa turista, la visa estudiante, la visa E1 y E2 y la visa L1A. Las demás visas quizás no son tan relevantes dedicarles mucho tiempo, pero voy a dedicarles un breve espacio tanto a la H1 como a la O1. La H1 es una visa para profesionales que ya tienen una empresa interesada en hacerles una oferta de empleo acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que existen tantos aplicantes que lo que ha determinado inmigración que debe hacer es un sorteo todos los años con todos los aplicantes para los 60.000 cupos que existen disponibles. ¿Ok? Entonces se hace un sorteo y esos cupos se sortean entre las 300.000 personas que están aplicando para esos trabajos. Eso es una visa H1B. La visa O1 es una visa por habilidades extraordinarias, lo que significa que el individuo que aplica es por bien en el área del atletismo, de las ciencias o de las artes, una persona destacada en su área. ¿Por qué? Porque ha tenido premios, porque ha participado en eventos de distinguida reputación y ha tenido un rol crítico en esos eventos o para organizaciones de distinguida reputación. Su trabajo ha sido reseñado en prensa, ha escrito artículos, en fin, tiene una carrera no solamente prominente, sino además de alguna manera vistosa, demostrablemente vistosa. ¿Ok? Eso es una visa por habilidades extraordinarias, podemos evaluarla individualmente para cada persona que tenga interés. Y la visa P, que aparece aquí reflejada, es para atletas o artistas destacados internacionalmente. Si quieren hablar de eso, también podemos dedicarle algo de tiempo. Vamos a volver a la lámina que está un espacio hacia atrás y ahora empecemos a hablar de lo que son las visas de inmigrante. Las visas de inmigrante son aquellas, como les decía antes, que son residencias permanentes, son sinónimos de residencia. Y hay 4 maneras de lograr la residencia permanente en los Estados Unidos. Como les decía al principio, no es necesario haber pisado suelo americano para pedir la residencia permanente. Puedo pedir mi residencia y cuando me la aprueban entro a los Estados Unidos. Mucho mejor que venir y bregar y pasar un montón de tiempo ¿cómo se llama? Haciendo cambios de estatus. De modo que les hablo brevemente de cada una de las figuras. La primera es el asilo, típicamente por persecución política. No es algo que me interese fomentar, ni proponer, ni sugerir como la ruta ideal para emigrar. Pienso que la ruta del asilo más bien trae más
dolores de cabeza de lo que trae beneficios, porque el sistema está colapsado por el mal uso de esa figura. La segunda ruta de obtener una residencia es a través de peticiones familiares. Típicamente un ciudadano americano o un residente americano puede tener derechos de pedir a sus hijos, a sus hermanos, a sus cónyuges o a sus padres. Si tienen alguna pregunta puntual, la podemos aclarar. Luego están las residencias por lotería, limitada a algunos países, porque lo que se quiere fomentar con la lotería de residencia es la diversidad de inmigrantes en el territorio de los Estados Unidos. Y por lo tanto, como se fomenta la diversidad, aquellos países que ya han venido en masas a los Estados Unidos, típicamente ya han llegado a sus límites y por lo tanto no les permiten participar en estos sorteos que se hacen de manera gratuita anualmente a través de este portal. Entonces, ciertos países como Venezuela, Colombia, México, Brasil no tienen la posibilidad de participar ya por este sistema de sorteo, lo cual es una buena noticia para los demás países latinoamericanos, porque en la medida que hay menos países participando, significa que hay menos personas también participando y que los cupos que hay disponibles todos los años para nuestra región se reparten entre menos países y menos personas. Es una ruta, insisto, gratuita a través del enlace que aparece en pantalla, que se hace entre octubre y noviembre de todos los años y que luego sus resultados son anunciados en mayo del año siguiente. Luego vienen las residencias basadas en empleo. Las residencias basadas en empleo son 5 categorías. Pasa, por favor, a las siguientes láminas. Sería la S, si quieres, la anterior. Perfecto. Entonces, son basadas en empleo. Las residencias basadas en empleo son 5 categorías. Todas empiezan por las letras EB porque son basadas en empleo. En inglés es Employment Based. Por lo tanto, esas son las siglas EB. Y hay 5 categorías. Cada una tiene sus propios requisitos. Algunas tienen subcategorías, pero se refieren a las posibilidades de emigrar de manera permanente a los Estados Unidos. Casi todas estas residencias las conceden por periodos de 10 años, con la única excepción de la categoría EB5, que tiene una modalidad diferente. Empecemos por la EB5. La EB5 es una visa por inversión. Estos montos que aparecen en la lámina no están actualizados. La inversión es de 1.1 de $800,000 en zonas económicamente deprimidas. O 1.1 u $800,000 en zonas económicamente deprimidas. El monto varía porque si estamos invirtiendo en una zona que tenga una tasa de desempleo que supere el 150% de la tasa de desempleo a nivel nacional, es considerada una zona TEA, una zona que requiere, digamos, una asistencia adicional o algo por el estilo. Por lo tanto, el gobierno las ha categorizado como que están en una zona de objetivo de empleo, de mejoramiento de empleo. Entonces, por eso se llama TEA, Targeted Employment Area. Y esas zonas permiten que con una inversión menor al monto habitual pueda obtenerse un beneficio migratorio de residencia permanente. La condición es que deben cumplirse ciertos parámetros entre los cuales existe que debe figurar como intermediario un centro regional que promueva estos proyectos en zonas económicamente deprimidas, y también la condición es que la inversión debe hacerse también con el objeto de generar al menos 10 nuevos empleos en un periodo no superior a 2 años. En el caso de las inversiones directas que hago yo mismo con mi propio negocio, no a través de un centro regional y tampoco en una zona TEA, sino que yo mismo hago mi inversión en un preescolar en cualquier zona, debe ser de 1.1 y también debe cumplir el objetivo de generar 10 nuevos empleos. Si quieren más información, lo podemos conversar individualmente. Esa es la categoría de B5, que es una residencia por inversión. No está limitado o dirigido a una nacionalidad en particular. Cualquier
región puede aplicar, cualquier país puede aplicar por ese tipo de visa. Luego hay 4 otras rutas para hacernos residentes de los Estados Unidos. La EB4, que es para empleados religiosos, no le voy a dedicar mucho tiempo a eso. Si quieren hacerme preguntas, las podemos hacer en privado. Luego está en la categoría EB1, EB2 y EB3. La categoría EB1 tiene 3 subcategorías, que son la primera por habilidades extraordinarias, que es muy parecido a la visa O, es decir, yo tengo que tener una carrera destacada, tengo que haber ganado premios, tengo que tener prensa. No necesito un patrocinante porque yo me autopatrocino porque tengo habilidades extraordinarias. Soy un atleta destacado, soy un artista destacado, soy un arquitecto destacado, soy un abogado destacado, un médico. No está limitado a ninguna profesión. Pero hay que cumplir ciertos requisitos, podemos analizarlos puntualmente a ver si califican o no califican. Más gente califica de la que no califica, de lo que uno se imaginaría. Esa es la categoría EB1-1. Luego está la categoría EB1-2, que es para investigadores científicos. Eso típicamente se trata de personas que se dedican a trabajos de investigación, que han publicado esos trabajos de investigación científica y que además han sido citados internacionalmente por otros autores en virtud de esos hallazgos en esas investigaciones científicas y ahora tienen una universidad, una fundación o una entidad que está interesada en hacerles una oferta de empleo para trabajar como investigadores en los Estados Unidos. Esa es la categoría de B1-2. Y luego la categoría de B1-3 es muy similar a la residencia por ejecutivo transferido, perdón, a la L1A, que es por ejecutivo transferido. Esta es una residencia por ejecutivo transferido que parte exactamente de las mismas premisas. Es decir, existen 2 empresas, una en el extranjero, otra en el territorio de los Estados Unidos. Existe un individuo que ocupa una función ejecutiva por al menos 1 año de los últimos 3 años y ese individuo viene a ocupar una función ejecutiva en el territorio de los Estados Unidos. La misma premisa. La única diferencia es que estamos aplicando a una residencia, con lo cual los formularios que se utilizan son diferentes. Y la otra diferencia es que la empresa en los Estados Unidos debe tener al menos 1 año operativa. ¿Ok? Listo. Eso es la categoría de B1. Ya también pasamos por la categoría B4 y la B5. Ahora viene la categoría de B2 y la categoría de B3. Ambas categorías típicamente se refieren a un proceso de residencia por oferta de empleo o por certificación laboral, también se denomina. Lo que significa eso es que existe una empresa, no tiene que ser una empresa enorme, puede ser una empresa pequeña, incluso la de un amigo que esté interesado en hacernos una oferta de empleo. Ojo, oferta de empleo no quiere decir que ya me empleó, significa que me está haciendo una oferta de empleo y, por lo tanto, inmigración lógicamente quiere proteger al mercado laboral local y te obliga a que primero la empresa haga un proceso de reclutamiento local para poder agotar el mercado laboral local antes de hacer la oferta de empleo al extranjero. Es un proceso que funciona muy bien cuando la empresa existe y está haciéndole la oferta de empleo al individuo. El porcentaje de aprobación es muy alto, pero sí se demora entre 2 años y medio y 3 años, incluso más dependiendo de ciertos aspectos del proceso. Eso es una residencia por certificación laboral, categoría de B2 y categoría de B3. Hay ciertas distinciones, no son relevantes, pero en la categoría B2 existe una figura excepcional. La excepción funciona de la siguiente manera, y ahora está como un poco de moda, hay muchos abogados promoviéndola a través de YouTube, quizá sobre exponiéndola o sobrevendiéndola, porque no todo el mundo califica obviamente para esa figura. Se trata de una residencia por autopatrocinio. No necesito patrocinante porque justamente la excepción me exime de la necesidad de tener un patrocinante o un empleador que me haga una oferta de empleo, que me someta a un proceso de reclutamiento y simplemente me obliga a mí a demostrar que lo que yo vengo a hacer al territorio de los Estados Unidos como individuo profesional con un título avanzado o con experiencia de al menos de 5 años de experiencia progresiva, es que vengo a hacer algo que trae una importancia significativa para el territorio de los Estados Unidos, que tiene además un alcance nacional y que yo profesionalmente estoy muy bien posicionado para llevar a cabo ese emprendimiento. Esa es la residencia por interés nacional. Es muy interesante analizarla porque no te exige un patrocinante y cuando tenemos una carrera, una profesión con varios años de
de experiencia profesional, de logros, y existe un plan genuino acá en el territorio de los Estados Unidos que puede justificar un beneficio para los Estados Unidos, vale la pena plantearlo o examinarlo. Eso, a grosso modo, cumple un poco con nuestro objetivo de darles a ustedes un panorama, un pantallazo general sobre todas las rutas inmigratorias que existen a disposición de quienes nos escuchan. Eh, no con ello queriendo haberles dado una asesoría legal particularizada para cada uno de ustedes, por el contrario, se trata exclusivamente de información general sobre cada una de las rutas más comunes para emigrar a los Estados Unidos, con el objeto de que puedan ustedes contactarnos y hacer una consulta individualizada y podamos hacer una estrategia que se acople a lo que son los intereses de cada uno de ustedes. Eh, con ello yo cierro ratificándoles que estoy disponible no solamente para tener reuniones por videoconferencia o presenciales si están en el territorio de los Estados Unidos ahora mismo, que es nuestra ruta habitual de comunicación con personas que están interesadas en comunicarse con nosotros. Podemos tener una reunión presencial acá mismo en nuestras oficinas o por Zoom. Si están en el territorio de los estados de Argentina durante la semana próxima y quisieran tener más bien una reunión presencial por allá, contáctenos también a través de los correos electrónicos que aparecen en la parte inferior de la pantalla. De esa manera podemos agendar una reunión presencial en la que podamos abordar estos temas individualizados. Yo siempre a la orden para ustedes y para quienes se conectan. Ustedes tienen mi información, el correo electrónico que aparece en pantalla es una vía ideal para que puedan agendar y comunicarse directamente conmigo y podamos evaluar alternativas muy particulares. Escuchen a sus profesionales, escuchen a sus asesorías, porque eso es, digamos, la clave de que sean exitosos los planes inmigratorios. De nuevo, gracias a todos y estoy a la orden.